Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos en un programa más de Aequitas et Justitia per Humanis. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Muchas gracias a los que se vayan conectando. Ya son las 6:02 de la tarde y hoy es un programa más. Este programa de Aequitas et Justitia per Humanis está dedicado para un licenciado en Derecho también, ya que bueno, él no conoce algunas cuestiones o no tiene muy claras algunas cuestiones en materia laboral, como lo es el tema de hoy, que es la caducidad y la prescripción. Así que hoy, ya que les cuesta trabajo memorizarlo, había hecho una presentación en Word muy bonita, pero no hay internet aquí donde vivo, están cerrados y no hay impresora. La impresora está hasta el despacho, así que bueno, hoy les traigo esta pancartita hecha a mano. Aequitas et Justitia per Humanis, para que sigan la fanpage, así como el canal Facebook, YouTube e Instagram. Ahí encuentran al programa que es Aequitas et Justitia per Humanis, ¿sí? Bueno, así que pues ya. Ahora sí, como yo les comentaba, el día de hoy vamos a tener un muy buen programa porque vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la prescripción y la caducidad en materia laboral. ¿Por qué? Esta situación se presenta en muchas ocasiones cuando los trabajadores no conocen en qué momento pueden y en qué momento no pueden demandar sobre sus derechos. Bueno, saludos al licenciado Cedillo, buen día. A quien le dedico el programa, saludos a la doctora Laura, a todos los que se vayan conectando, muchas gracias, a los que vayan a ver la repetición también. Sé que estamos viviendo todavía momentos bastante difíciles, de hecho se va a venir momentos mucho más complicados ahora que ya se abran las oficinas de gobierno, que ya haya más fluidez en el transporte. Solamente queda seguir con las medidas sanitarias posibles en cuanto a esta contingencia. ¿Por qué estoy hablando mucho en materia laboral? Bueno, en este sentido, como todo está detenido en cuestiones laborales, sociales, de salud, entre otros temas, los trabajadores están viendo y nos estamos viendo muy afectados en cuestiones económicas, en cuestiones de relaciones obrero-patronales, es decir, en cuestiones de trabajo. Por tal motivo es que he estado haciendo todos estos programas en materia laboral, y bueno, hoy hablaremos sobre lo que es, como yo les comentaba, la prescripción y la caducidad. Estas operan en todas las materias del derecho, pero hoy lo trataremos desde, porque es muy importante que lo sepan. Para esto voy a comenzar con la siguiente frase de John D. Rockefeller: cada derecho implica una responsabilidad, cada oportunidad una obligación, cada posesión un deber. Misma que se adecua al tema de hoy. Cuando hablamos de prescripción y caducidad, en muchas ocasiones desconocemos en general su significado. En este sentido, como yo les comentaba al inicio del programa, los trabajadores normalmente desconocen cuáles son sus derechos laborales de acuerdo a las leyes que regulan esta parte de relaciones obrero-patronales, y muchas ocasiones los patrones, por la misma ignorancia de los trabajadores,
se aprovechan para eludir las responsabilidades sobre los pagos de estas prestaciones, como lo son el salario, vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, algunas otras prestaciones superiores a las que la ley marca, así o cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, o para los trabajadores del Estado ante el ISSSTE, así como la cotización de Infonavit y de la Afore. En este sentido, bueno, este tema es bastante complejo, pero sencillo a la vez para los que conocemos los términos. Saben que cuando yo hablo de estos temas trato de ocupar palabras que ustedes puedan entender para que no les sea tan difícil en este sentido, porque hay tecnicismos muy complejos que incluso a nosotros como abogados sí se nos complica a veces entenderlos, bueno, pero siempre estamos estudiando. Ahora bien, ya entrando de lleno al tema, porque ya son las 6:08, vamos a lo siguiente. Al momento en que una sociedad es conformada por leyes y que éstas se llevan a cabo para proteger y hacer valer los derechos de los individuos que la conforman, y obviamente las relaciones laborales, trae como resultado la creación de instituciones del gobierno para regular estos derechos y esas obligaciones, tanto de trabajadores como de patrones, mediante procedimientos específicos en materia de derecho y sobre todo en materia laboral. En el caso que nos ocupa, que es el tema de la prescripción y la caducidad en los juicios de índole laboral y todos los derechos y obligaciones de esta índole, se han creado leyes adecuadas en esta materia, como tribunales conocidos y nombrados como juntas de conciliación y arbitraje en materia local y federal, así como el Tribunal Federal Laboral para los trabajadores que laboran para el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, dependiendo del tipo de trabajador que seas, si estás dado de alta o inscrito en el IMSS, entonces formas parte de los trabajadores del artículo 123, apartado A. Y para los trabajadores que están dados de alta y que tienen prestaciones y laboran o tienen un contrato con el Estado y con aquellas autoridades o dependencias del mismo gobierno, entonces están regidos por la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, que pertenecen al artículo 123 de la Carta Magna o Constitución Política, pero en su apartado B. Esos tribunales, como yo les comentaba, que han sido creados, es para ventilarse los asuntos en materias de relación obrero-patronales o subordinadas. Estos tribunales se encargan de velar sobre los conflictos obreros patronales, como yo les comentaba, que se originan por la falta del incumplimiento sobre el pago de prestaciones, de salarios que marca la ley e incluso superiores a la misma, que han sido pactados en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley Federal para los Trabajadores del Estado y también en los contratos individuales, como en los contratos colectivos para las personas que forman parte de un sindicato. Cada una de estas leyes regula las relaciones subordinadas establecidas entre patrones y trabajadores de acuerdo a las prestaciones de ley y, como yo les comentaba, las superiores, que pueden ser también contempladas tanto en las leyes laborales como aquellas que pueden encontrarse en los contratos colectivos o pactadas dentro de un contrato escrito entre el patrón y el trabajador. Para que estas cuestiones de esta índole en cuanto a la prescripción, la caducidad y los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones puedan operar,
Se necesitan 6 aspectos o 6 requisitos indispensables. El primero, que exista una relación laboral subordinada. Existen diferentes tipos de relaciones laborales. Algunas son de prestación de servicios profesionales y otras que se conocen como relación laboral subordinada. Debe de existir primeramente esta, que sea una relación laboral subordinada, es decir, que lleven a cabo ciertas actividades a terceros con un horario establecido, con un salario establecido, un horario establecido, con prestaciones que van a ir generando desde el primer momento en que ingresen a laborar a la fuente de trabajo. Luego, la fecha establecida que da nacimiento para obtener esos derechos laborales, es decir, la fecha en que ustedes comienzan a generar esas prestaciones o que ingresan a laborar para un patrón. La fecha de término o conclusión de estas relaciones obrero-patronales. Esta es muy importante porque de allí parten muchas cuestiones de las que vamos a hablar, aunque también lo es la fecha inicial. Siempre en una relación obrero-patronal es muy importante contar e identificar esas fechas, la fecha en que tú ingresas por primera vez a laborar con ese patrón y la fecha en que termina tu relación laboral. Luego, debes de tener alguna manera de comprobar la negativa por parte del patrón para cubrir o cumplimentar sus obligaciones con los trabajadores, es decir, que el patrón te haya externado de alguna manera que no te va a cubrir ciertas prestaciones de las que tú ya hayas generado desde el momento en que ingreses a laborar y que vayas generando constantemente. Estas empiezan a correr, algunas de ellas a partir de los 6 meses para algunos trabajadores y otros hasta llegadas el año. En cuestión de vacaciones, estas correrán una vez que hayas cumplido el primer año de servicios. Es decir, en la Ley Federal del Trabajo, en el apartado A, que es para los trabajadores que están siendo parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay prestaciones que nacen hasta el año, como lo son las vacaciones. Una vez que tú hayas cumplido ese año, entonces tendrás derecho a el pago de esas vacaciones y gozar los días que marca la ley de ese primer año. Eso es muy importante y se los menciono porque es de lo que también trata esta parte de la prescripción y la caducidad. Se debe de contar con un periodo equitativo para trabajadores y patrones para solicitar su pago y para cubrirlo. Es decir, la ley nos establece que tanto los trabajadores tienen derecho a gozar sobre el pago y remuneración de todas las prestaciones realizadas y generadas por su trabajo, así como los patrones tienen las obligaciones de cubrirlas, pero también los trabajadores tienen la obligación de que hasta cierto tiempo pueden ellos reclamarlos. Si no las reclaman al patrón durante un plazo del que vamos a hablar más adelante, entonces el patrón ya no estará obligado a cubrirlas porque el trabajador debía de haberlas solicitado o debía de haber solicitado el pago de esas prestaciones o de esos derechos con un término, ¿sí? Por último, entre estos requisitos, que son 6, la solicitud del incumplimiento de las prestaciones no pagadas por parte del patrón mediante demanda presentada ante la junta competente en un periodo determinado. ¿Qué quiero decir? Cuando existe la negativa por parte del patrón de cubrirte tus prestaciones generadas o algún concepto que tú hayas pactado y que el patrón no lo haya hecho en el momento en que tú se lo solicitaste dentro de un término que la ley nos establece, entonces tú podrás demandar al patrón siempre y cuando no haya llegado ese término que establece la prescripción de acciones y algunas acciones.
Tú tendrás la oportunidad de presentar tu demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea local, federal o si eres trabajador del Estado ante el Tribunal y Arbitraje. ¿Sí? En ese sentido, ¿cómo es? Tú no puedes llegar y decir que vas a demandar, no. Lo primero es acudir a una asesoría jurídica. Si no tienes los recursos, puedes solicitar a los abogados de oficio que están en las juntas de conciliación y arbitraje o en su defecto acudir a un abogado particular. En ese sentido, el abogado te explicará a qué tienes derecho a demandar y a qué no tendrás derecho, cómo llevar a cabo tu demanda y posteriormente se hará por escrito esa demanda y se acompañará de ciertos requisitos para que se pueda ingresar ante la autoridad competente. De esa manera, entonces tú podrás solicitar y la prescripción y caducidad no operarían. Más adelantito les voy a explicar bien cómo funcionan estos conceptos. Estos son los requisitos indispensables para que se interrumpa una prescripción o se active una prescripción o incluso para que una caducidad opere. Ahora bien, en este sentido, al colmarse estos requisitos, es decir, al reunirse todos estos requisitos, el trabajador, como yo bien les comentaba, tendrá derecho para que le sean cubiertos a beneficio suyo. Para que esto opere de una manera positiva a favor del trabajador, deberá de realizarlo en un periodo establecido o determinado por la ley, mismo que también opera a favor de los patrones y que en un periodo establecido debe de cumplimentarlo o en su defecto ya no se verá obligado a cumplimentarlo. De esa manera es para evitar cierto tipo de estrategias y o nulidades en contra ya sea de trabajadores o de patrones dentro de un juicio. Ahora bien, estos términos están establecidos en las leyes federales del trabajo, ¿sí? Se va a tomar en cuenta algunos periodos para que tú como trabajador puedas mandar el cumplimiento o reclamarle o solicitarle al patrón su obligación. Ahora bien, en este sentido, ¿por qué se crea la figura de la prescripción y la caducidad? Es por lo siguiente. Muchas veces hay trabajadores que desafortunadamente ya están tan amañados en estar cambiando constantemente de empleos y que se la pasan demandando a sus patrones, o que muchas veces hay trabajadores que terminan su relación laboral, dejan pasar mucho tiempo, 5, 6, 7 años y presentan una demanda en contra de su patrón o antiguo patrón pago de ciertos conceptos. Para evitar que el patrón quede en estado de indefensión, la prescripción también opera de manera positiva a favor del patrón y en negativa hacia el trabajador. Pero también la prescripción tiene lo siguiente: puede operar a favor del trabajador y en negativa del patrón. Para ello, la prescripción, de lo que voy a empezar a comentar, la prescripción y la caducidad tienen ciertos efectos. Una, que es la prescripción, se refiere a que trae una nulidad absoluta desde un inicio, y la caducidad lo que hace que también trae una nulidad, pero es una sanción, mientras que la prescripción no es una sanción, es un efecto que se da cuando tú como trabajador
no demandas o no le reclamas el pago al patrón de tus prestaciones en un tiempo determinado. Y la caducidad, aunque también trae ese efecto de que ya no puedas actuar, o el patrón no puede actuar, o el trabajador, es una medición sobre una sanción, o más bien es una sanción sobre un actuar que el trabajador omitió o el patrón también omitió. Es decir, la caducidad únicamente opera dentro de un juicio ya iniciado, y la prescripción no. La prescripción puede llevarse a cabo mucho antes de un juicio, de entablar un juicio en materia laboral, y la prescripción es durante ese juicio ya iniciado. Ahora bien, la prescripción es una palabra que nace del latín prescriptio, pra o pre, que es antes, scriptus, que es escrito, y tio, que es acción o efecto. Se refiere a un escrito que tiene el efecto negativo o positivo de una acción. Eso dependerá de qué parte sea la que en su momento tenga que demandar o accionar alguna cuestión o alguna prestación. Ahora, esta se refiere al transcurrir el plazo legal señalado para traer como consecuencia el efecto, ya sea negativo o positivo. Es lo que yo les comentaba. Cuando transcurre este plazo en la prescripción, que es mucho antes de llegar a un juicio en materia laboral, este podrá ser negativo o positivo, a favor del trabajador o incluso en negativa del trabajador. Es decir, que el trabajador ya no podrá tener oportunidad de reclamar nuevamente sobre esos conceptos. Pero si lo hace antes de que opere esa prescripción, entonces será positivo, porque tendrá todos los elementos para poderle requerir al patrón el pago de los mismos, y entonces operaría de manera negativa hacia el patrón, porque el patrón estaría obligado y no podía negarse al pago de los conceptos que el trabajador pueda requerirle o demandarle. Ahora, al referirnos en positivo, es un sentido afirmativo, como yo les comentaba, para quien actúa o hace valer en tiempo y forma una acción de manera legal. Ahora bien, de acuerdo con Rafael de Pinavara, que él pues también escribió algunos libros, y en este sentido escribió un diccionario jurídico bastante práctico, nos define a la prescripción de la siguiente manera: medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones negativas mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Es lo que yo les comentaba. Es ese medio o esa herramienta, si ustedes quieren verlo así, yo lo veo como esa parte, como esa herramienta que permite a alguna de las partes librarse sobre el pago de esas obligaciones, o más bien a que el otro pueda accionarlas antes de que llegue un periodo determinado sobre las condiciones que establece la ley, en especial la Ley Federal del Trabajo, es decir, la ley en materia laboral. Ahora bien, en esta cuestión, con estos dos conceptos, podemos decir que la palabra prescripción aplica, esta misma aplica o puede aplicar, que es el plazo que debe transcurrir para extinguir o terminar la acción que permite la defensa de los derechos que nacen mediante la ley, las condiciones laborales, los contratos tanto colectivos como individuales entre patrones y trabajadores, en los que su finalidad es permitir que aquellos derechos sean naturales, es decir, que se contemplen tanto en la Carta Magna como en estas leyes específicamente. ¿Sí? Ahora bien, entonces, podemos decir que es ese plazo
que debe transcurrir o extinguir las acciones del trabajador y de los patrones. Tiene esta finalidad para hacer valer esos derechos de los trabajadores, ya sean naturales o que se vayan generando, ¿sí?, que deben de estar establecidos tanto en la Carta Magna o en la Constitución Política como en las leyes laborales específicas, que es la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal para los trabajadores, la Ley Federal para los Trabajadores del Estado. Son dos leyes independientes porque una es para los que están, la otra para los que están dados de alta en el ISSSTE, porque las condiciones laborales, aunque son generales, tienen ciertas especificaciones y cada uno tiene prestaciones diversas, así como su contratación es totalmente diversa a cómo se pudiera manejar en un contrato individual de trabajo, como lo establece la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores en el apartado A. Ahora, por lo contrario, aun cuando la caducidad y la prescripción van de la mano, una tiene un efecto, como yo les decía, es mayor, y la otra se puede dilatar o retrasar la acción y sus efectos de esta por parte de quien lo reclama. En este sentido, la mayoría de las veces de los trabajadores, como yo les comentaba, la prescripción opera antes de llegar a un juicio. La caducidad no. La caducidad es dentro de un juicio de índole laboral. En este sentido, caducidad nace del latín caducus. Tomamos traducido ya a nuestro idioma como caduco, perecedero, o que ha terminado, o que ha muerto o perecido. En este sentido, mientras que en los términos jurídicos lo podemos ver de la siguiente manera, de conformidad con Rafael Pinavara. Es la extinción o el término de un derecho, de una facultad, de una instancia o de un recurso. Es decir, la caducidad extingue un derecho que tú ya habías hecho valer, pero que no le seguiste dando una continuidad, ¿sí? Este precluye una petición, pero que inicialmente no permite que la acción se interrumpa definitivamente. Es decir, la caducidad tiene dos sentidos. Una es sancionadora para las partes, la otra entonces ya es una extinción en toda la extensión de la palabra, y que pone fin incluso a un juicio sin que haya una sentencia. Es por eso, la prescripción es desde antes, la caducidad es dentro de un juicio. La caducidad opera primero cuando tú ya iniciaste un trámite en materia laboral, pero que dejaste interrumpido. Entonces la Junta de Conciliación y Arbitraje o la autoridad laboral lo que va a hacer es que ese expediente o esa demanda o ese juicio que tú hayas iniciado lo va a tener guardado durante un tiempo, ¿sí? Pero en cierto tiempo, si tú no promueves, o tu abogado o tú no promueven algo sobre lo que se está peleando, entonces se irá directamente al archivo general, pero todavía lo tendrán un tiempo. Posteriormente ya viene otro efecto en esta caducidad. Ahora, de aquí, de la caducidad, nace lo que conocemos nosotros como caducidad de parte. Esta es la extinción de la relación jurídica procesal a consecuencia de la inactividad del demandante. Es lo que yo les comentaba. Esta parte de la caducidad de parte sanciona cuando tú no tienes interés jurídico o dejaste inactivo ese asunto. Y como yo les comentaba, es la inactividad del demandante y del demandado durante cierto tiempo. Es decir, aquí opera no solamente de una parte, sino también una puede promover, la otra no, y pueden estarse
los juicios así. Pero cuando ambas partes dejan en ese sentido de tomarle interés, bueno, pues entonces es esta parte de la extinción por inactividad. Tiene por objeto evitar la dilatación de un proceso por un tiempo indeterminado. Es un requisito para el ejercicio de la acción de parte y se puede interpretar como la falta de interés expresado por el demandante dentro de una demanda o juicio ya iniciado. Es decir, su objeto principal o su objetivo principal de una caducidad y una caducidad de parte es sancionar a las partes por dilatar el procedimiento y evita eso, que no se esté dilatando el procedimiento durante un tiempo indeterminado. Todo tiene periodos, todo tiene términos, para que de esa manera la parte o alguna de las partes que no haga valer su derecho sobre ciertas circunstancias en un periodo que la ley establece, con posterioridad ya no podrá hacerlo porque se le da la oportunidad y no lo hacen valer. Ahora, en ese sentido, la caducidad, como yo les comentaba, es esa sanción empleada por la inactividad procesal de un expediente o de las partes dentro de un juicio. Esta caducidad está estipulada en las leyes laborales y es sancionada por las juntas de conciliación y arbitraje o la junta donde se ventile un juicio o el tribunal en materia laboral. De esta manera, así es como se sanciona a las partes. Esa forma de extinción es para la extinción de un proceso sin que se llegue, como yo les comentaba, a la existencia de una sentencia en materia laboral. Cuando opera la caducidad, sus efectos son esos, es que se pueda poner fin a esa controversia sin que exista una sentencia o un laudo en el que se condene o absuelve a en este caso al patrón. ¿Por qué? Por la inactividad procesal. Esta opera a falta de promoción de las partes, era lo que yo les comentaba. La caducidad opera o empieza a correr o se activa cuando una de las partes, principalmente por parte del trabajador, que él es el que le está demandando las obligaciones al patrón, deja de mostrar ese interés dentro de su juicio, ¿sí? Y que por un periodo determinado deja de promover o ya no promueve, ya no mete escritos en la junta donde se ventila, y en ese momento la autoridad tendrá que sancionar, y aún así dentro de esta primera sanción entonces se permite todavía subsanar esas deficiencias por parte del trabajador o del abogado del trabajador. Esta aparece o surge cuando estando en juicio, como yo les comentaba, no interponen alguna petición para la continuación de su proceso. ¿Cómo es esto? Bueno, algunas ocasiones dentro de un juicio de índole laboral se demandan cierto tipo de prestaciones, a lo cual se puede llevar a cabo o se puede dar una figura que es un convenio dentro de juicio. Este es un ejemplo. Cuando una persona o un trabajador opta por un convenio dentro de juicio para dar por concluido este juicio en materia laboral y que han pactado tanto con el patrón como el trabajador el pago por una cantidad que se va a reconocer como si existiera una sentencia para poner fin a esto, es de la siguiente manera. Este es un ejemplo. A veces los trabajadores no se presentan, únicamente los abogados de los trabajadores. Los abogados de los trabajadores pueden llevar a cabo convenios dentro de juicio, pero únicamente se le conoce como denunciar, es decir, de la siguiente manera: los abogados
pueden dictar un convenio sujeto a lo que se llama ratificación, es decir, hasta que el trabajador se presente a decir que efectivamente él está aceptando el convenio al que han llegado tanto su abogado como el abogado de la empresa, y se dará un tiempo prudente para que el trabajador lo ratifique, que es un término de 3 días a partir del día se llevó a cabo la denuncia de ese convenio o que se está llevando a cabo ese convenio, ¿sí? Si en ese lapso el trabajador de 3 días a partir del día siguiente que se hace esta parte del convenio no manifiesta algo, en ese término de 3 días, posteriormente ya no podrá hacerlo, ¿sí? En ese sentido, la acción de un convenio prescribe, ¿sí? Esa acción de un convenio prescribe porque tenía un término y ya pues no causa efectos. Lo siguiente es que como el trabajador no ratifica ese convenio, entonces la junta competente o la autoridad laboral competente lo que va a hacer es que le dará un término a la parte actora, ¿sí? Para que soliciten, o incluso a las partes para que soliciten la continuación del procedimiento, es decir, para que entonces se continúe con la etapa siguiente dentro de una demanda laboral. Si en ese momento y posterior a un tiempo determinado que les voy a hablar más adelante, ninguna de las partes promueve, entonces se quedará inactivo y la autoridad tendrá que sancionar porque no puede tener un expediente durante mucho tiempo en el archivo, lo tiene que mandar a otro lado que es el archivo general. Pero esta caducidad de primera instancia lo que hace, si en un tiempo determinado tú no promueves, es uno de estos ejemplos, se mandará al archivo hasta que tú nuevamente lo vuelvas a solicitar, es decir, hasta que tú vuelvas a promover, y entonces la autoridad tendrá que solicitar que manden tu expediente nuevamente a la junta competente para que se vuelva a activar tu asunto. Pero también en este sentido, si se hace nuevamente y lo dejas inactivo, entonces operará la caducidad, ahora sí, de instancia como tal, que le pondrá fin al juicio porque no tienes ese interés jurídico para seguir con el mismo, y ya en su momento no podrás seguir con tu juicio y llegará entonces la prescripción. Ahorita les voy a explicar esa parte, cómo es que se juntan la prescripción y la caducidad, ¿sí? Y qué otros efectos tiene cuando se interrumpe la prescripción y cuando llega la caducidad. Ahora, en la prescripción, como yo les comentaba, se ataca la acción antes de que se interponga un juicio o un recurso ante la autoridad competente, ¿sí? Obviamente, la prescripción se puede interrumpir cuando se promueve y cuando hay una acción sancionadora mediante una caducidad por inactividad del proceso. Desde ese momento comenzará a correr nuevamente la acción para que prescriba sobre lo que tú en su momento estás reclamando. Para mayor entendimiento sobre esta cuestión de la prescripción y la caducidad y sus efectos, la prescripción tiene como efectos que el trabajador ya no tenga la oportunidad de reclamar sus derechos, ¿sí? Obligando al patrón para su cumplimiento en un tiempo estipulado. Es decir, la prescripción lo que hace es que evita que el trabajador pueda reclamar sobre esos derechos con posterioridad, obligando al patrón a su cumplimiento, ¿sí? En cierto tiempo estipulado.
Para que esta figura jurídica no opere, es decir, o se interrumpa, debe realizarse antes de llegado ese último momento, o bien presentando su demanda ante la autoridad laboral en términos que nos establecen los artículos que yo les voy a mencionar y les voy a explicar. Aquí un dato muy importante: cuando una acción ya ha prescrito y aún así el trabajador quiere demandar, muchas ocasiones nosotros como abogados, por estrategia jurídica, llegamos a cambiar ciertas fechas, como lo es en un despido injustificado. Es decir, el trabajador solamente tiene 2 meses para demandar sobre la indemnización constitucional por un despido injustificado por parte del patrón. Desde el momento en que el trabajador es despedido, comienza a correr los 60 días para que presente su demanda, sin contar fines de semana o días que no sean laborados. ¿Ok? Cuando muchas veces el trabajador no hace, por desidia, por desconocimiento, por ignorancia, porque muchas veces los patrones los hacen firmar documentos, les prometen el pago de sus prestaciones y lo cierto es que no es así. Entonces, transcurre el término y llegan los 2 meses, por lo cual fenece la acción para demandar sobre una indemnización constitucional. La estrategia muchas veces para interrumpir esta prescripción y poder darle entrada al juicio es que los abogados podamos cambiar la fecha del despido, misma que no puede sobrepasar de 15 días, ¿sí?, de diferencia llegada la prescripción, ¿sí? Esto únicamente es para poder darle entrada a la demanda, pero aún así no en todos los casos podrá operar una indemnización constitucional. Se deben de cumplir ciertos requisitos, pero ahorita nada más es un ejemplo de cómo es que se interrumpe esa prescripción o cómo deja de operar esa prescripción, ¿sí? Ahora bien, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí?, para los trabajadores del apartado A en el artículo 123 constitucional, van a operar de la siguiente manera. El primero de ellos es que en el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, que es esta, se refiere a el pago de vacaciones y al periodo vacacional. Este artículo es bastante interesante y se refiere a las vacaciones a las que tienen derecho a gozar los trabajadores siempre y cuando hayan cumplido el periodo anual de haber laborado de manera ininterrumpida. Estos deben solicitarlas, es decir, los trabajadores tienen la obligación de solicitarlas dentro de los 6 meses siguientes como un periodo máximo a favor del patrón. Es decir, del momento en que cumples el año de prestar servicios, es decir, que ya cumples un periodo anual, tienes a partir de ese momento derecho tú como trabajador a gozar un periodo de vacaciones. Este va a depender de acuerdo a la antigüedad que ya tengas con el patrón. A partir del día siguiente, tú podrás, ¿sí?, solicitarle al patrón que te otorgue esos días de vacaciones, los cuales también son pagados. Muchos trabajadores piensan que se tienen que ir a descansar, pero que no les pagarán. Es un error.
las vacaciones se les tienen que pagar también. Ustedes podrán disfrutarlas, es decir, podrán irse a descansar, ya sea que tomen esos días de manera continua o los vayan salteando en ese periodo de 6 meses o en el año. Ya es como ustedes lo pacten con el patrón, pero para que ustedes les sean exigibles esas vacaciones y las puedan gozar, tienen un periodo máximo de 6 meses para reclamárselas al patrón. Si ustedes no se las reclaman dentro de ese periodo de 6 meses, pasado ese periodo, es decir, 6 meses con un día, el patrón ya no está obligado legalmente a darles las vacaciones, pero sí a pagarle las mismas. Aunque ya no las gocen, tendrán derecho al pago de los días de vacaciones y al pago de su prima vacacional. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, ahorita esta parte la hablo porque se refiere a la prescripción. En la parte que nos señala, estos deben solicitarlas dentro de los 6 meses siguientes como máximo, en la fecha en que se haya cumplido su año de labores. Comenzará a correr un día después al que se haya cumplido el año de labores y opera de la siguiente manera. ¿Cómo es? Yo les comentaba esta parte, para que no opere en este sentido la prescripción de manera negativa hacia los trabajadores y de manera positiva al patrón, lo que tienen que hacer, que ustedes como trabajadores deben de estar checando constantemente la fecha en que ingresaron a laborar, la fecha en que llega ese año, y a partir del día siguiente estar checando cuándo cumplen el siguiente año, para que de esa manera ustedes sepan qué periodo de vacaciones o cuántos días de vacaciones son los que podrán gozar, y en ese momento entonces solicitar al patrón que les haga el pago de las mismas, ya sea que se las pague desde un momento en que ustedes lo reclaman o cuando ustedes tomen esos días de descanso, y en ese momento a ustedes les tendrán que pagar esos días de descanso, que son sus vacaciones o su periodo, como un goce o disfrute de haber trabajado de manera ininterrumpida durante un periodo anual con el patrón. Y también constará de una prima del 25%. Pero si ustedes no solicitan el pago de esas vacaciones dentro de esos 6 meses, ya no lo podrán hacer con posterioridad, y dentro de una demanda, si ustedes no acreditan un despido injustificado, va a ser muy difícil que una autoridad laboral les haga valer ese derecho y obligue al patrón que pague las vacaciones anteriores al último periodo, ¿sí? Por eso es que aquí la prescripción es cuando comienza a correr, es decir, tú tienes ese periodo máximo de 6 meses, y si en ese periodo máximo de 6 meses tú no lo haces exigible, ya no podrás hacerlo con posterioridad, y el patrón ya no está obligado legalmente a cumplirlo, porque a pesar de que el patrón está obligado a cubrir esas vacaciones, el pago de las mismas durante ese lapso, también lo es que el trabajador tiene la obligación de recordarle al patrón que tiene derecho a gozar de las mismas. Luego, hablando ya de lleno sobre el tema de la prescripción, en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos estipula: las acciones de trabajo prescriben en un año contando a partir del día siguiente a la fecha en que las obligaciones sean exigibles, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. ¿Qué quiere decir? Hay acciones que van a prescribir en un año, para que tú tengas todo un año
para hacerlas valer. Es decir, tendrás 6 meses para hacer exigibles el pago de tus vacaciones, pero tendrás un año, ese año completo, para que tú puedas tomar esas vacaciones sin que te afecte en el siguiente periodo vacacional. Luego, en el artículo 517, y esto es importante que sí lo sepan, porque muchas ocasiones los patrones no les explican, y muchos abogados tampoco les explican. De acuerdo al artículo 517, prescriben en un mes las siguientes acciones. 1. Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios. ¿Esta fracción qué se refiere? Anteriormente ya habíamos hablado de causales donde se lleva a cabo la rescisión laboral sin perjuicio para el patrón y sin perjuicio para el trabajador. Cuando hablamos de esta fracción, que son las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios, nos referimos a las causales donde el patrón no se debería de ver afectado, ¿sí?, al despedir a un trabajador. Pero si dentro de esas causales el patrón no lo hace valer dentro de ese mes al que tiene conocimiento de las faltas del trabajador, que empiezan a correr al día siguiente hasta llegar a 30 días, si no lo hace, ya en ese momento ya no podrá hacerlo por esas causales. Tendrá que buscar alguna otra causal o alguna otra manera de disciplinar las faltas de los trabajadores o de despedirlos sin perjuicio para el patrón. Y en el caso de efectuar los descuentos de sus salarios, efectivamente, cuando hay una falta administrativa o cierta falta, el patrón tendrá derecho a que dentro de esos 30 días te pueda hacer un descuento por alguna falta o por algún préstamo que tengas con el patrón. Si no lo hace dentro de esos 30 días, por lo que hace a ese periodo, el patrón ya no podrá hacerte ese descuento sobre ese mes, si únicamente operará para las siguientes parcialidades o en algunos otros conceptos. Ya no está permitido, y la ley ya no permite que él pueda descontarte esa cantidad de tu salario después de esos 30 días. Luego, en la fracción 2, las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay una rescisión laboral y que el trabajador es quien decide accionar esa rescisión laboral sin que le perjudique a él como trabajador, y el patrón se vea obligado al pago de las prestaciones, tendrá que ser por ciertas causales, ¿sí? Entonces el trabajador tendrá que acudir directamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje de su localidad para que mediante la Junta se le haga del conocimiento al patrón de que el trabajador está rescindiendo la relación laboral subordinada. Si el trabajador no lo hace dentro de ese periodo de 30 días, ya no podrá separarse del trabajo por esa causal o por ese motivo, y posteriormente se verá ahora sí perjudicado. Como yo les comentaba, la primera corre a partir del día que el patrón tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta que haya cometido el trabajador. La segunda fracción corre a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación, ¿sí? Ahora bien, es decir, el trabajador acude a la Junta hace del conocimiento al patrón, y una vez que hace del conocimiento al patrón, el trabajador tendrá ese periodo de 30 días para acomodarse en algún otro lado o terminar los pendientes que tenía
en la categoría que desempeñaba. Si en ese periodo no se separa, ya no podrá aplicar y entonces sí podrá venir un perjuicio hacia el trabajador y no para el patrón. Ahora bien, la prescripción, hay otra prescripción que también es importante que la sepan, para que de esa manera ustedes estén muy conscientes cuando quieran demandar y la manera en que pueden demandar en materia laboral. ¿Por qué? Platicando con el licenciado al que me solicitó que le aclarara algunas cuestiones y por eso tomé la decisión de exponer este tema, él me comentaba que hay una persona que después de mucho tiempo de haberse separado de la fuente de trabajo o de donde trabajaba, quería o tenía la intención, o más bien tiene la intención de demandar. Esto pues ya han pasado más de 2 o de 3 años y obviamente hay acciones que ya prescribieron. La mayoría de ellas ya prescribieron porque se tiene un mes, se tiene un año, se tienen 2 meses, se tienen 2 años, entre otras cuestiones, ¿sí? Entonces, esto se los comento y es importante que ustedes lo sepan para que puedan demandar de una manera en la que ustedes puedan ser beneficiados y que no sea contrario. En este sentido, el artículo 118 de la Ley Federal del Trabajo nos explica qué acciones prescriben en 2 meses, ¿sí? Es decir, las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo, es decir, que sean despedidos, ya sea de manera justificada o injustificada, la prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación. Es decir, el trabajador, una vez que sea despedido o separado de la fuente de trabajo, solo tendrá este plazo, que es de 2 meses, para demandar una indemnización constitucional por 3 meses o 90 días de salario, ¿sí? Es decir, si en el periodo de esos 2 meses, a partir del momento en que a ti te despiden, no demandas sobre una indemnización constitucional, sí podrás demandar sobre el pago únicamente de prestaciones, pero no de una indemnización constitucional que contempla los 3 meses que la Ley Federal del Trabajo nos estipula, ¿sí? En ese sentido, hay estrategias para poder solicitar el pago de una indemnización. Obviamente eso no quiere decir que te pueda ser pagado. El único efecto de a veces cambiar las fechas del despido, ¿sí?, es para que pueda darle entrada a tu juicio únicamente. No siempre estará obligado el patrón a cubrirte la indemnización, 1. Si no se acredita el despido. 2. Si no se acredita realmente la fecha que coincida, entre otras cuestiones. Entonces, en este caso, las prescripciones de 2 meses es el periodo en que tú tienes para demandar una indemnización constitucional, es decir, un despido injustificado, que se te pague por un despido injustificado. Si tú no lo haces en esos 2 meses, tu acción ya prescribió, es decir, ya murió ese derecho que tú tenías y ya no lo puedes hacer con posterioridad. Aquí es donde la prescripción comienza. Y esta sí es importante que la sepan, porque pasado ese término ya no podrán demandarlo. Ustedes podrán solicitarlo, pero ya no estará obligado el patrón a cubrirles y la autoridad misma ya no les contemplará dicha prestación para que se ventile dentro del juicio. Únicamente será sobre las prestaciones que hayan generado. Luego, de acuerdo al artículo 519,
prescriben en 2 años. Es decir, aun cuando ustedes ya no tengan la oportunidad de demandar sobre el pago de una indemnización por un despido injustificado, sí podrán hacerlo por el pago de sus prestaciones, que es vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y algunas prestaciones superiores a la ley. Luego, prescriben en 2 años, de acuerdo al artículo 519.1, las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo. Aquí, ¿qué quiero decir? Aquel trabajador que durante el lapso que esté laborando sufra un riesgo de trabajo, un choque, cualquier situación que implique un riesgo de trabajo en el horario de sus labores o incluso en el trayecto del trabajo a su domicilio o de su domicilio al trabajo con la misma ruta ordinaria. Una vez que sufren ese riesgo de trabajo y que el Instituto Mexicano del Seguro Social se los califica y el patrón se los reconoce, ustedes tendrán derecho a que se les cubra la indemnización por ese riesgo de trabajo durante 2 años. Es decir, que a partir del momento en que tienen el riesgo de trabajo, del día siguiente al riesgo de trabajo, contarán 2 años para que ustedes puedan solicitar la indemnización del pago de ese riesgo de trabajo, ¿sí? Si ustedes no lo hacen en ese lapso de 2 años, posteriormente ya no lo podrán hacer. Por eso es que así opera la prescripción. La prescripción te dice, durante cierto lapso, tú podrás demandarle las acciones al patrón. Si no lo haces, con posterioridad el patrón ya no está obligado. Luego, fracción 2. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte del trabajador por riesgo de trabajo. Es decir, si el trabajador que sufre un riesgo de trabajo desafortunadamente fallece en ese instante o en el transcurso de los días por ese riesgo de trabajo, entonces los beneficiarios que aparezcan y que acrediten ser dependientes económicos del trabajador tendrán esos 2 años para demandar la indemnización por riesgo de trabajo, y es la indemnización por muerte de riesgo de trabajo. Pasado ese término ya no podrán. En su fracción 3, las acciones para solicitar la ejecución de la sentencia del tribunal y de los convenios celebrados ante este. ¿Qué quiero decir? Bueno, cuando se concluye un juicio en materia laboral, ya sea en el tribunal para los trabajadores del Estado o en la Junta de Conciliación para los trabajadores que no forman parte del Estado, y se llega a un laudo, se le conoce como un laudo, que es una sentencia, en donde se le condena a que el patrón cubra las prestaciones y los conceptos que se le hayan demandado. Entonces el trabajador, ¿sí?, y el abogado, bueno, en este caso la parte actora, que es el trabajador, tendrá efectivamente ese periodo de 2 años a partir de que se le notifica ese laudo condenatorio y que queda firme. Es decir, que se obliga a que el patrón lo pague y que no se interpone ningún otro recurso en contra de esa sentencia o de ese laudo condenatorio. El trabajador tendrá derecho a solicitar el pago dentro de esos 2 años. Desde el momento en que llega la notificación del laudo es cuando empieza a correr. Al día siguiente empieza a correr 2 años. Si dentro de esos 2 años tú no haces exigible ese pago de esos conceptos, posteriormente a los 2 años ya no opera, ¿sí? Luego, por lo que dice de los convenios celebrados ante este, de igual manera, si tú como trabajador llegas a un convenio con el patrón y el mismo por alguna cuestión únicamente se
pacta en parcialidades y comienzas a cobrarlo en parcialidades, si alguna de estas ya no se pudo cumplimentar por lo que sea, tú tendrás a partir del día siguiente en que el secretario de acuerdos emita un acuerdo o un escrito sobre esa acción, tú tendrás 2 años para hacer exigibles el término de ese convenio. Con posterioridad ya no podrás hacerlo, ¿sí? Ahora bien, las prescripciones corren así: desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad del trabajador, ¿sí? En este caso nos referimos a los riesgos de trabajo o enfermedades profesionales. La prescripción se comienza a cuantificar desde la fecha de la muerte del trabajador, como yo les comentaba, es decir, al momento en que fallece. Si fallece en ese acto o si fallece con posterioridad, comienza a correr los 2 años. Desde el día siguiente en que hubiese quedado notificada la sentencia o el convenio, como yo les comentaba. Si existe la orden de una reinstalación, y aquí también es importante que ustedes lo sepan, cuando ustedes demandan por un despido injustificado, hay varias estrategias. Entre ellas es la reinstalación a la fuente de trabajo y, en su defecto, la indemnización constitucional. Estas van juntas, ¿sí? Luego, cuando existe esa parte de una reinstalación, es decir, que tú como trabajador demandes la reinstalación, el patrón estará obligado, en ese sentido, a aceptar esa reinstalación, o 2, la indemnización constitucional. Luego, si en esta cuestión de la reinstalación el patrón dice que te ofrece esa reinstalación de igual manera y tú lo aceptas como estrategia, va de la siguiente manera: el patrón podrá solicitar a la autoridad laboral señale fecha de la reinstalación del trabajador a la fuente de trabajo, y que ésta deberá de ser dentro de un término que no puede ser mayor a 30 días, ¿sí? Es decir, una vez que se acepte esta instalación, esta parte de la reinstalación, el patrón ya no estará obligado a reinstalarte. Si en ese periodo que señale la Junta de Conciliación o la autoridad en materia laboral que señale dentro de un término de esos 30 días para que se te reinstale, y tú como trabajador no acudes a esa reinstalación, entonces es negativa para ti, y para el patrón ya no estará obligado a reinstalarte. Eso es una manera de que esa acción prescriba de manera positiva al patrón. Ya no estará obligado a reinstalarte, y bueno, tú tendrás la oportunidad de seguir con tu juicio para una indemnización, o en su defecto, bueno, ya en otro programa les hablaré más de esta cuestión. En el artículo 520 nos habla sobre en qué casos la prescripción no puede ni comenzar ni correr. También es importante que ustedes lo sepan. Entre ellos, bueno, una prescripción en materia laboral no puede correr en perjuicio de las personas incapaces mentalmente, es decir, que por alguna cuestión tengan como resultado esa incapacidad mental, y antes de que prescriba esa acción, tendrá que llevarse un juicio en otra materia por parte de los beneficiarios, para que de esa manera quien quede nombrado como tutor o como beneficiario del mismo, entonces, bueno, pues en ese momento ya comenzará a correr ese periodo. Antes no podrá hacerlo hasta que no se resuelva
la interdicción de esa persona o de ese trabajador incapaz mental y contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra. Es decir, si aquí en el país existiera alguna guerra en algún momento, y que no lo dudo, porque ya ha pasado de todo y ahorita estamos pasando de lo... El patrón no podrá ahora sí coartarle sus derechos al trabajador para que él pueda reclamar sobre ciertas prestaciones que generó hasta antes de haber sido reclutado en el servicio militar. Y esto se verá interrumpido hasta que se resuelva la situación de guerra y posteriormente, una vez que se resuelva esa cuestión, cuando son incorporados al servicio militar por cuestiones de guerra, y una vez que ya se resuelva eso, entonces se podrá a comenzar con el término para la prescripción. Eso es importante que también lo sepan, porque si en algún momento alguien es pues ahora sí incorporado y no se le pagan las prestaciones, podrá hacerlo con posterioridad. Obviamente que la fuente de trabajo sigue existiendo, de lo contrario pues será algo físicamente imposible que se lleve a cabo, porque si hay una destrucción pues ya no se le podrá pagar, ¿verdad? Ahora bien, en este sentido, el artículo 521 nos habla de cómo se interrumpe la prescripción para evitar que estos periodos se terminen, o es decir, que tú ya no tengas esa oportunidad como trabajador de demandar el pago de esas prestaciones. Uno, es la presentación de tu demanda o cualquier promoción ante el tribunal antes de los 2 meses, ¿sí? Luego, o en su defecto, antes del año o antes de los 2 años, dependiendo de cuál sea las circunstancias. 2. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, la palabra por escrito o por hechos indudables, es decir, efectivamente es lo mismo, que tendrá que promover antes de que se termine este periodo en la autoridad competente, que es la materia laboral. Y la presentación de la solicitud de conciliación y arbitraje en cuestión de conciliación en términos, inciso B. Aquí esta tercera fracción se da porque en las nuevas reformas de la Ley Federal del Trabajo se pretende que ya entre en vigor el Tribunal Laboral y no las juntas de conciliación y arbitraje. El Tribunal Laboral supuestamente trata de que se llegue a un arreglo conciliatorio antes de seguirse un juicio, supuestamente para que sea más fácil para las partes. Desafortunadamente, eso no es verdad. Se crea este Tribunal Laboral para quitarse la carga de trabajo a las juntas y en materia laboral. Es decir, lo que pretende en materia laboral la autoridad es que si en ese periodo de los 2 meses no se llega a un arreglo, se le dará entrada a tu demanda. De lo contrario, se pondrá fin. Lo que está haciendo la autoridad es obligando a que el trabajador acepte una conciliación forzosa, aunque no le convenga, ¿sí? Entonces, aquí en esta fracción es a lo que se refiere, es la presentación de tu solicitud. ¿Qué vas a hacer? Bueno, primero, junto con tu demanda, se presenta esta solicitud, y antes de darle pie a tu demanda, entonces se le da una conciliación. Si en ese periodo no se llega a una conciliación, entonces se activará tu demanda. Así es como se está manejando, y
la manera en que la prescripción se interrumpe. Una, presentas tu demanda en tiempo y forma antes de los 2 meses. Luego, presentas tu escrito de acuerdo a la prestación o las prestaciones que tú vayas a reclamar. Si ya no estás en el tiempo y forma de un despido injustificado, puedes promover para las demás prestaciones. Y la solicitud de conciliación, eso es lo que ayuda a que la prescripción se interrumpa, es decir, a que tu derecho no fenezca, no muera. Y luego, ahora bien, de acuerdo al artículo 702, en su segundo párrafo nos explica la sola presentación de la demanda o de la instancia conciliatoria interrumpe la prescripción. Es por eso que es muy importante que ustedes presenten ahora sí su demanda dentro de ese término de los meses o en los periodos que nos estipula la ley, para que no los afecte a ustedes y de esa manera se obliga a que el patrón tenga que asistir en algún momento cuando se acredite que usted las prestaciones, se le obligará al patrón a que las cubra. Luego, cuando la realización o práctica de algún acto procesal en el derecho, ya dentro de un juicio, ya cuando se le da entrada a su juicio, entonces no existe un término en ciertos escritos, ciertas peticiones, término de 3 días hábiles para que las partes o alguna de las partes pueda hacer valer su derecho sobre algo, ¿sí? Que la otra parte haya solicitado o haya manifestado. Se le dará a la parte contraria ese término de 3 días para que manifieste algo. Si en ese término no lo hace, dentro de esos 3 días que la ley nos estipula, no podrá hacerlo con posterioridad, pierde de ejercitar sobre esa prestación, precluye su derecho y ya no podrá hacerlo valer, aun cuando sea manifestado por escrito con posterioridad. Solamente se quedará dentro del expediente, pero ya no tendrá un efecto positivo, ¿sí? Entonces ya no se podrá reclamar sobre eso que hayan manifestado ustedes. Ahora, la caducidad. La caducidad en este sentido, como yo les comentaba, es esa parte sancionadora y tiene mucho que ver con lo que yo les comentaba de que se les dará un término de 3 días hábiles cuando ya hay un juicio iniciado y se está llevando un proceso en materia laboral. Aquí es cuando opera esa caducidad. Puede ser una caducidad parcial o ya una caducidad de instancia de parte y una caducidad completamente definitiva. En la caducidad parcial es a lo que me refería. No le pone fin al proceso, pero sí le pone fin a que tú puedas manifestar o querer hacer valer algo que no lo hiciste en ese término de 3 días. La caducidad, de acuerdo al artículo 772, nos menciona: cuando para continuar el trámite de un juicio sea necesaria alguna promoción del trabajador y éste no haya efectuado dentro de un lapso de 45 días naturales, el tribunal ordenará se le requiera personalmente para que la presente a percibir. No hacerlo, opera la caducidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú dejas inactivo tu asunto, tu expediente, cualquiera de las partes, ya sea la parte actora o la parte demandada, tendrán 45 días para que ese expediente no se mande al archivo general, ¿sí? Si dentro de ese periodo de los 45 días
ninguna de las partes manifiesta algo, la autoridad laboral emitirá un acuerdo, es decir, un escrito, en el que se les notificará a ambas partes para que manifiesten algo. Si no lo hacen dentro de ese nuevo periodo que les va a estipular la ley, entonces operará esa caducidad. Lo mandarán nuevamente al archivo definitivo, ¿sí? Es decir, ya se le pondrá fin a un juicio sin que exista una sentencia. Luego, de acuerdo al artículo 773, la petición de parte, es decir, la parte que promueva, tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en un término de 4 meses, ¿sí? Por eso es importante que ustedes lo sepan y que a los abogados, al igual que a mí, nos quede claro. Así como a mí me gusta ser iluminada por otros abogados en otros conocimientos, me gusta compartir esto, porque son derechos que ustedes como trabajadores los deben de saber y que aparte los abogados los deben de tener muy presentes, ¿sí? Para estar al pendiente de los asuntos de los trabajadores. Obviamente, esta cuestión de la caducidad no opera ahorita que los juzgados o tribunales, y en especial en materia laboral, se encuentran cerrados por esta pandemia, ¿sí? Ahorita los términos como tal no están corriendo completamente, ¿sí? Entonces, la inactividad de esos expedientes que ya estén dentro de la Junta y que se estén llevando juicios, no operan ni la prescripción ni la caducidad porque se ven interrumpidos por la situación de emergencia que se está viviendo, ¿sí? También la caducidad podrá tener efectos cuando un trabajador que tiene un juicio ya iniciado fallece en ese lapso, pero para que de esa manera también opere la caducidad en estos términos, los beneficiarios del trabajador tendrán que hacerse presentes y dejar de promover. Es decir, la prescripción opera desde un momento inicial y se te da un término para que tú puedas demandar, que es de 6 meses, de 1 año, de 2 meses y de 2 años. De 6 meses para que tú le hagas exigible el pago de las vacaciones a las que tienes derecho y tu patrón te las tenga que pagar. De 1 año para que tú puedas gozar de ese periodo vacacional sin que tengas un perjuicio para gozar de un nuevo periodo. De 1 mes para que los trabajadores sean separados de la fuente de trabajo por una rescisión laboral sin perjuicio para el patrón. De 1 mes para que los trabajadores puedan separarse sin perjuicio de él, y entonces el patrón esté obligado al cumplimiento de los mismos. De 2 meses para que los trabajadores puedan demandar sobre una indemnización constitucional, ¿sí? De 2 años sobre las que ya les comenté, ¿sí? Ahora, y la caducidad es esa medida sancionadora cuando tú no promueves dentro de esos 3 días, dentro de esos 45 días y durante 4 meses. Llegados esos 4 meses, la autoridad entonces te sancionará con una caducidad, ahora sí definitiva, en la que se le pone como fin a tu juicio sin que exista una sentencia condenatoria, y entonces ya no se le podrá hacer exigible el pago de las prestaciones al patrón hacia el trabajador. Y ya para terminar, porque sí, ya son las 7:25, rápidamente, en la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, prescriben, yo pienso que esta parte de ya es muy largo, pienso que ya es 1:20 más o menos de programa.
Entonces, ¿qué les parece si la parte de la prescripción y la caducidad de los trabajadores del Estado, porque tienen otras prestaciones y sus contrataciones son diferentes a las del apartado A, lo tocamos en el siguiente tema ya para cerrar esta parte? Yo creo que va a ser una segunda parte de 1 hora, que ya va a ser más corto el tiempo, así que pues muchas gracias a todos los que se fueron conectando, a los que van a ver la repetición también. A manera de conclusión, bueno, la prescripción es ese término prudente que la ley marca para que el trabajador pueda hacer valer sus derechos y el patrón pueda cumplirlos. Pasado este término, entonces el trabajador ya no podrá solicitar el pago de los mismos y el patrón ya no está obligado a pagarlos, ¿sí? La caducidad es esa medida sancionadora dentro de un juicio cuando existe falta de interés jurídico por alguna de las partes o por ambas partes. Normalmente esto es por parte actora o parte del trabajador. Y de esa manera, bueno, también llega una preclusión o una muerte de esos derechos hacia los trabajadores. Así que pues muchísimas gracias a los que se estuvieron conectando, a los que lo vayan a ver después. Nos vemos la siguiente semanita con la segunda parte de la prescripción y la caducidad, pero de los trabajadores al servicio del Estado. Muchas gracias, de verdad, cuídense mucho. Sigan las medidas sanitarias. Es un placer contar con ustedes. Suscríbanse a mi canal como a Equitas et Justitia. Aquí tengo otra vez, a ver, así. Esta idea la tomé de una persona, un youtuber que es mi youtuber favorito. Algunos lo conocen como Dinner Alexander, otros lo conocen como Dinner Core. Su nombre solamente diré que es Alexandro. Es un youtuber que también tiene temas interesantes de otra índole. Y bueno, pues tomé esta idea de la creatividad para que pues así ustedes puedan identificar a Equitas et Justitia, lo vean y de esa manera vean que tiene página oficial, canal de YouTube, Instagram. Si quieren que se exponga algún otro tema, con gusto pueden escribirme a las redes sociales, dejarme ahí un comentario también en la página de YouTube o en el Instagram o en Facebook, y con gusto también lo podemos exponer. Para mí es un placer, así que cuídense mucho. Besos de amor, chocolate y ron para todos ustedes. Y el día de hoy, hace mucho no lo hacía, ya en otro programa les explicaré qué significa el saludo del señor Spock, pero larga vida y prosperidad, diría yo. Tiene un significado bastante interesante, de hecho es con las dos manos con las que se hace el saludo del señor Spock, así. Entonces, cuídense mucho, los quiero, gracias a todos ustedes. El programa es por y para ustedes de Aequitas et Justitia per Humanis. Nos vemos la siguiente semana. Bye.